Estamos en La Paz, Bolivia. El programa pasado dialogamos con Evo Morales, el primer presidente de origen indígena de nuestra América Latina. Bolivia vive un proceso de cambio inédito en su historia. Conoceremos en detalle las distintas medidas que permitieron la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, los desafíos que transitó la gestión de Morales desde que asumió el poder en el 2006, la nacionalización de los hidrocarburos, el proceso constituyente, el intento de golpe de Estado de 2008 que puso en jaque este modelo de cambio en Bolivia. Los invito a dialogar con los principales protagonistas de este proceso de cambio. Los invito a ver Latinoamérica Piensa. En esta parte del planeta todavía no existe el hombre que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. Estamos ante una oportunidad aquí en nuestra América del Sur, una región rica y respetuosa de la diversidad y de la pluralidad como pocas. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. As populações se manifestarem, os trabalhadores defenderem seus direitos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. En el corazón de Latinoamérica se encuentra Bolivia. Hace varios siglos, la historia de más de 30 pueblos originarios e indígenas sigue latiendo, aportando a la riqueza de una nación en la que más del 60% de sus habitantes mantienen costumbres ancestrales. Tradiciones que permanecieron aún durante los saqueos coloniales, las dictaduras militares y el sometimiento de los gobiernos que, funcionales a los intereses de los Estados Unidos, destinaron a su pueblo a la pobreza y a la denigración de su cultura. Los campesinos, los indígenas, los que viven tierra adentro y supieron adaptarse a la distinta geografía de Bolivia, no solo conservan los ritos de sus antepasados, también atesoran y transmitieron de generación en generación su relación con la tierra y sus recursos naturales, su concepción de la vida y la forma de relacionarse entre varones y mujeres. El presidente Evo Morales fue uno de los tantos bolivianos que heredó la riqueza indígena, pero fue el único que supo entenderla, respetarla y representarla en el marco de un sistema democrático. Un sistema que requirió de varias modificaciones para construir un país inclusivo, pensando en los más desposeídos. Y su lucha, junto a la de millones de campesinos, fue lo que permitió constituir el Estado plurinacional de Bolivia. Hasta allí viajamos junto al equipo de Latinoamérica Piensa para dialogar con los protagonistas de esta asombrosa transformación que se inició hace 11 años con la llegada de Evo Morales al poder. La construcción del Estado plurinacional de Bolivia es un proceso que ha marcado a nuestro continente, que ha implicado el resurgir de Bolivia, el desafío de construir igualdad social, integración de diversas naciones en un mismo Estado. ¿Cómo presentaría a América Latina este proceso tan transformador que ha vivido este país en la última década?
Yo lo asemejaría a una suerte de explosión. Era una olla a presión, si vale la comparación, en la que se habían manifestado las más profundas y severas contradicciones, y eso generaba cada vez más presión en esa olla. Sabía la gente que estaba condenada prácticamente, diríamos, a la eterna pobreza. Si no te ibas de Bolivia, migrando mal, a tentar sobrevivir en cualquier otro país, estabas condenado a eso, ¿no? Una primera eclosión se registra en el 50, ¿no? Con la revolución del 52, pero que no se completa. Entonces, yo creo que esa revolución inconclusa vuelve a tomar cuerpo hacia fines de los 90. Hay marchas indígenas que reclaman un proceso constituyente. Y bueno, después vino 2003, ¿no? Con su febrero y su octubre, que diríamos fue la instancia final. En esta década y media de gobiernos de corte popular que parecen que han permitido recuperar el tiempo perdido en la ampliación de derechos, ¿no? En la distribución de riqueza y oportunidades, con mucho que queda por recorrer. La gestión de Evo Morales en Bolivia, el primer presidente indígena, ha permitido romper siglos y siglos de sometimiento, ¿no? de la población, de la exclusión de la población indígena en un país mayoritariamente indígena. ¿Cómo nace este proceso de cambio en los últimos 20 años de Bolivia? Bueno, tiene un origen muy fuerte en el campo, ¿no? Que se construye a partir de las organizaciones del campo. Aquellos sectores los más excluidos de toda la historia del país, indígenas, mujeres indígenas. Luego se generan alianzas también en 3 sectores del campo del oriente del país y del occidente del país, lo que fue el Pacto de Unidad. Y esas alianzas empiezan a consolidar un instrumento político, que es el movimiento al socialismo, y ese instrumento político se propone una transformación del Estado y de la sociedad a partir de una vía democrática. Porque ustedes, compañeros de las 6 federaciones, me han llevado donde estoy. Juntos hemos aprendemos a luchar defendiendo esta hoja de coca. De la hoja de coca defendieron el agua. De la defensa del agua saltamos a defender los hidrocarburos. Por tanto, defendemos los recursos naturales, renovables, no renovables, y es el orgullo del movimiento campesino del Trópico Chabamba. Y este levantamiento del pueblo jamás lo van a parar, compañeras y compañeros. Empecé a entender la situación social, económica, política, ideológica desde el sindicato agrario, y bueno, era fortalecer el sindicato porque el sindicato era la voz contestataria del Estado colonial. Que mi escuela para mí ha sido la lucha sindical, las reuniones, las marchas, los cortes de camino, como dicen aquí son bloqueos de caminos, debate permanente. Y el 92, después de estos 500 años de resistencia, viene ya, hay que fundar, hay que crear nuestro instrumento político de liberación. Lo que hace un momento decía, pasar de la lucha sindical a una lucha electoral. Porque sindicalmente no podíamos decretar, no podíamos cambiar las leyes, pero sí políticamente. Por eso también nuestra revolución se llama revolución democrática y cultural, además de eso. Los movimientos sociales y campesinos fueron la plataforma que permitieron el ascenso de Evo Morales al poder, la base en la cual cimentó sus logros políticos y su permanencia en el Palacio Quemado. Desde su época como dirigente sindical indígena hasta la actualidad como presidente, Evo eligió mantener siempre una fuerte relación con los sectores populares del campo, siendo la voz de sus reclamos, luchando por sus reivindicaciones y conquistando derechos que llevaron a realizar numerosas reparaciones históricas.
esta reinterpretación sobre la función de un Estado que articula con los movimientos indígenas y campesinos en la nueva construcción de un país, promovió a destinar gran parte del presupuesto nacional a diversos programas que fomentan la inclusión de los pueblos originarios en proyectos educativos, industriales, sanitarios y de vivienda. En este sentido, uno de los ministerios más comprometidos con esta refundación fue el de Desarrollo Rural y Tierras, el cual es dirigido por el ministro César Cocarico, con el cual pudimos conversar para entender el proceso de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuál ha sido el rol del movimiento campesino, de las poblaciones indígenas, en el proceso de construcción de este nuevo Estado Plurinacional de Bolivia? Bolivia, en líneas generales, podemos decir que estaba caracterizado por una población mayoritariamente pobre, por una administración ineficiente del Estado de los gobiernos neoliberales. Hemos visto con mucha pena cómo es que en la anterior gestión se pagaba, por ejemplo, los gastos reservados, que son millones de dólares, millones de bolivianos que han ido a parar a cuentas particulares. Esta contradicción del abandono del área rural, más un manejo muy ligero de las autoridades, es que ha generado un descontento absolutamente de todo el área rural. Las comunidades campesinas, excluidas por siempre, se organizan desde 1979 con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y llegamos el año 1995 ya estableciendo nuestro instrumento político para intervenir en las elecciones, de tal forma que seamos una propuesta política, y logramos ganar el año 2005 con nuestra propuesta política. Como un pedestalcito, algo se lo preparas ahí para que esté ahí. Ahí nomás, pues lo echas alcoholcito, cerveza también lo echas. ¿Qué cosa quieres? Le pides, porque Él es Dios de la abundancia, tiene todo, casa, todo te va a dar dinero, no te va a hacer faltar. La llegada de Evo ha sido un bien para el pueblo boliviano. Está manejando bien el país. En los anteriores gobiernos que ha pasado, ahora ha mejorado. Hay un poco de trabajo. Caminos está haciendo, hospitales, todo tipo de proyectos que ha hecho para Bolivia. En todo lado, ha llegado a todos los rincones del pueblo boliviano. Antes no había eso. Ese decir basta implicó que un dirigente sindical, campesino, cocalero, aymara, ¿no?, como Evo Morales, llega a la presidencia, ¿no?, y que rápidamente haga posible lo que parece históricamente imposible. ¿Cómo fueron esos años de cambio? Yo creo que evidentemente lo que tú dices respecto al origen de Evo Morales es un elemento importante. Como te decía, la gente estaba cansada de la forma tradicional de hacer política. Y en ese escenario, digamos, Evo Morales era el diferente, era el distinto, ¿no? Al representar a los sectores más marginales y desposeídos de la sociedad boliviana, Evo Morales terminaba siendo un poco el representante de esos sectores y tenía muchas dificultades para poder avanzar en el escenario político, una propuesta de ese tipo, porque la gente salía evidentemente a la calle, ¿no es cierto?, a manifestar su cansancio y su hartazgo de este sistema de cosas, pero también hacía propuestas. Yo creo que el gran acierto de Evo es sintonizar con la demanda del pueblo, con la demanda de la gente. Invito al ciudadano, hermano, amigo, compañero Evo Morales Ayma a ubicarse en la tercera. Desde que Evo Morales asumió la presidencia, la representación y defensa de los sectores populares y campesinos se vio limitada, no solo por el accionar de los partidos de la oposición, sino también por la insuficiencia normativa que la vigente Constitución tenía sobre cuestiones de relevancia que debían ser tratadas para avanzar en la profundización del modelo de gobierno. La falta de reconocimiento de los pueblos indígenas y la ausencia de leyes que regulen las tierras productivas y la protección de los recursos naturales eran obstáculos que detenían la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos acá todos juntos para cambiar esa Bolivia maltratada, esos pueblos humillados, a esos pueblos discriminados, despreciados. A los hermanos constituyentes, a las hermanas constituyentes, decirles
que evidentemente tienen una enorme responsabilidad para cambiar nuestra Bolivia. Cada vez que la población exigía un derecho o un cambio, se les decía no, porque la Constitución no nos permite eso. Y entonces fue cuajando la posibilidad de, bueno, si la Constitución es el límite, cambiemos la Constitución. Y ahí empieza esta enorme aventura de consolidar un Estado plurinacional, ¿no? Un Estado que por primera vez reconozca a la Bolivia real, a la Bolivia de 36 nacionalidades y pueblos diversos, la Bolivia de más del 50% de su población de mujeres, que tampoco existíamos realmente para el Estado. No podíamos ser tomadoras de decisión. Y todo eso es lo que está cambiando hoy en Bolivia, ¿no? ¿Y cuáles son las principales diferencias que uno nota a partir de la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, el empoderamiento de la propia población indígena? ¿Cómo han impactado esas políticas públicas en los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia? El primer cambio desde la Asamblea Constituyente es que las comunidades o los pueblos indígenas originarios campesinos se incorporan como protagonistas del hecho de gobierno. Mire, fíjese usted, no solamente a partir de la Asamblea Constituyente es que se consolida nuestro presidente Evo Morales como primer presidente indígena, sino hay ministros que van surgiendo, evidentemente, pero a través de las elecciones, ¿qué es lo que va pasando? Nosotros incorporamos en las estructuras mucha gente, compañeros que son de comunidades indígenas. Histórico como es 1 de mayo para nacionalizar todos los recursos naturales, empezando ahora, hoy día, por los hidrocarburos y por el gas natural. Otra de las decisiones más trascendentales del gobierno encabezado por Evo Morales fue la nacionalización de los hidrocarburos. Para ello, el presidente boliviano firmó un decreto que le dio el control absoluto al Estado sobre el petróleo que se extraía en el territorio boliviano, por lo que la producción del crudo debía ser supervisada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la petrolera estatal. Los oleoductos, gasoductos y refinerías, incluidos los de la firma española Repsol y la brasileña Petrobras, pasaron al control del gobierno boliviano. La medida, anunciada el Día del Trabajador, en coincidencia con los primeros 100 días de Evo al frente del gobierno, generó una ganancia de 31.500 millones de dólares en los siguientes 10 años, los cuales sirvieron para invertir en proyectos y programas que serían gestionados en conjunto con los movimientos sociales. Uno de los primeros pasos que su gobierno da es la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, la búsqueda de la soberanía energética para Bolivia. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, en 2006 ya nacionalizamos los hidrocarburos. Ahí eso no tenía que consultarse al pueblo, una decisión política. Pero después de la nacionalización, me acuerdo que las empresas dijo, ahora no vamos a invertir en Bolivia. Y Kirchner me dijo, Evo, llámeme por teléfono. Si tú quieres invertir, yo voy a invertir en Bolivia mediante nuestra empresa, YPPB, los bolivianos. Después de la nacionalización, mensajes, así como de Kirchner, Hugo Chávez vino a visitarme para fortalecer, garantizar esta nacionalización. Así tan importante, pero esas políticas han sido decididas por el pueblo boliviano. Sobre todo el pedido clamoroso que viene de los movimientos sociales. Lo que hace nuestro presidente Evo es, además de recuperar para el dominio del Estado los recursos, es la redistribución de la riqueza. Que yo creo que es ahí donde definitivamente empieza a consolidarse este proceso. Se apuesta a la posibilidad de hacer una redistribución que pase por garantizar el tema de los recursos, es decir, que la gallina de los huevos de oro no se debilite y termine muriéndose, ¿no es cierto?, reinvirtiendo en el propio sector petrolero a través de inversiones en exploración, en explotación, en crecimiento, etc.
la posibilidad de avanzar hacia la industrialización, que es un elemento fundamental, el hecho de haber utilizado muy buena parte de esos recursos para dotar de infraestructura al Estado, que era un Estado que prácticamente no tenía carreteras, que estaba desprovisto de un buen sistema hospitalario, de un buen sistema de escuelas y colegios, es decir, una situación diríamos, de un Estado que prácticamente no tenía ni siquiera un esqueleto, ¿no? Es decir, era un Estado desprovisto de esos elementos fundamentales que son justamente lo que lo constituyen. ¿Es el movimiento campesino el principal sostén de las políticas públicas del gobierno de Morales? Hemos tenido la capacidad de cooptar también, cuando le hablaba de este entrelazamiento de estructuras sociales, el sector fabril, el sector microempresarial, los sectores urbanos se han identificado con este proceso. Y hoy puedo decirte de que no solamente el movimiento campesino es el que vigila el desarrollo del proceso de cambio, sino todas las estructuras sociales organizadas de Bolivia es la que está siguiendo este proceso de cambio. Ahí está la fortaleza del presidente Evo Morales. Pero aparte de eso, el sector empresarial agropecuario ha tenido apertura de oportunidades para poder financiar sus actividades y hoy inclusive es subvencionado con el combustible que necesitan. Ellos necesitan para producir mucho diésel y el Estado boliviano es el que está subvencionando el diésel. Les damos muchas facilidades para que puedan ellos trasladar y dedicarse a la actividad agropecuaria. Estos hechos han hecho de que se fortalezca mucho más el presidente Evo Morales. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Entre agosto, septiembre, octubre se definió el futuro de Bolivia del 2008. Y octubre una enorme marcha. Como esa marcha no se va a dar, creo, en Bolivia otra vez. 7, 8 días de marcha de Caracol a Cochabamba para que el Congreso apruebe una ley y con esa ley someter al pueblo mediante un referéndum la propuesta de nueva constitución del Estado plurinacional de Bolivia. En esos momentos nosotros como fuerza política, Movimiento al Socialismo, no teníamos la mayoría que se requiere, son 2/3 de votos, no teníamos los 2/3 de votos. ¿Qué hacemos para que se apruebe la ley de convocatoria? Marchamos. El mismo presidente Evo Morales ha tenido que marchar en el camino y la entrada fue realmente impresionante porque hubo callejón humano recibiendo a los marchistas desde la Ciudad del Alto hasta la Plaza Murillo. Y ni así quienes estuvieron con participación en la Asamblea Legislativa hicieron caso. Por tanto, instalamos una vigilia con muchos compañeros, lleno la Plaza Murillo, para que en ese escenario se apruebe la convocatoria. Así es que se aprobó. Por tanto, el protagonismo de nuestras organizaciones sociales es en la construcción de la propuesta, es en la construcción de la Asamblea Constituyente, por tanto, en la construcción de la propuesta del nuevo Estado de Bolivia. En este día histórico, proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado Plurinacional Unitario. Finalmente, en el año 2009, Bolivia logró reformar la Constitución Nacional con una aprobación popular que se reflejó en las urnas con más del 60% de los votos a favor. Esta transformación normativa fue uno de los puntos más importantes de la refundación liderada por Evo Morales, ya que permitió, por vía institucional, reconocer a los pueblos indígenas, hacer una reivindicación marítima en el acceso al Océano Pacífico, administrar los recursos naturales, limitar a 5.000 hectáreas los latifundios ociosos y reestructurar el Estado en función de los intereses populares, entre otros puntos principales.
A pesar de que la reforma fue resistida en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, conocidos como la región de la Media Luna, el texto de 411 artículos fue aprobado y supervisado por unos 350 observadores de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas y la Unión Europea, entre tantos otros. Hay que tomar en cuenta que cuando Bolivia se funda en 1825, quienes escriben la constitución política del Estado, es decir, las reglas del juego, el pacto social con el que se iba a llevar adelante este país, este flamante país, había sido escrito por una pequeña élite, por unos cuantos abogados, etcétera, que habían participado en este proceso, dejando excluidos a la grandísima mayoría de pobladores de este país, que eran los indígenas, porque cuando Bolivia nace a la vida republicana, ¿no es cierto?, Bolivia era un país que seguramente más del 90% de sus pobladores eran indígenas, el resto eran criollos o mestizos, ¿verdad? Entonces se los desconoce a ellos prácticamente. Entonces se hace una constitución de espaldas a la gente. Entonces la gente entiende que unas nuevas reglas del juego, un nuevo pacto social podría eventualmente permitir que la cosa funcione mejor. La vanguardia de este proceso es y va a seguir siendo el campo, ¿no? Fue tomando las ciudades, porque es una revolución que nace en el área rural, pero se mete al tejido social de la ciudad y conquista a la ciudad también, enamora primero a los pobres de la ciudad y luego a sectores de clases medias, digamos, formadas, profesionales, etc. Les va conquistando el corazón, el alma, el espíritu. Entonces es una revolución que viene del campo hacia la ciudad. Evo Morales ha hecho un cambio total en Bolivia, ha sabido valorar cómo hemos sufrido nosotros y nos ha nivelado a otros que estaban aprovechándose de nuestro país y ahora estamos mejor. La gente del campo antes no tenía hospitales, la gente rural estaba desaparecida, ahora en cambio Evo Morales les ha dado hospital, salud. Y al mismo campesinado les ha hecho salir bachilleres, así otros que no han salido, han procurado salir bachilleres así mayores. Eso es lo más bueno, que ya no hay ignorancia en Bolivia, le digo, porque siempre nos ha tratado como hermanos él y ha sido un mejor presidente, más que todo, excelente, excelente, le digo. Él está llevando al país adelante, le digo. A solo 2 años de que Evo Morales cambiara el rumbo de su país, salieron a la luz numerosas pruebas que evidenciaban la participación activa de los sectores de la derecha boliviana y la Embajada de los Estados Unidos, los cuales trabajaban en desestabilizar el proceso de transformación. Mientras que el gobierno de Evo Morales resistía numerosas embestidas de los partidos de la oposición, los medios de comunicación y algunos sectores del Poder Judicial comenzaban a tramar un golpe contra el gobierno. Para lograrlo, los gobernadores de los departamentos que integraban la región conocida como la Media Luna, la más rica del país, reclamaban la autonomía departamental y criticaban la relación de Evo Morales con los movimientos sociales. ¡Autonomía! 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 Como mujer, militante de izquierda, de Santa Cruz de la Sierra, que es del otro lado de lo que es quizás la Bolivia con más tradición indígena, la parte más rica en cuanto a recursos naturales, la que más resistió el proceso de cambio de un presidente indígena, un presidente de origen aymara. ¿Cómo viviste vos, ¿no? Primero como delegada del gobierno nacional, los embates que sufría el gobierno de Evo Morales por parte de toda esa media luna que resistía a ser parte de este Estado plurinacional? En los años 2007, 2008, cuando hubo un intento de golpe de Estado cívico-prefectural organizado desde estos departamentos, Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando, que se conoció como la Media Luna, esos momentos lo que se pretendía era, habiendo perdido el poder, las empresas transnacionales, los intereses corporativos
privados de pequeños grupos, el poder en el nivel central, se replegaron a manejar y controlar el poder de las regiones. Y la pretensión era, a partir del poder de esas regiones, retomar el poder nacional. Jugaron siempre con dos caminos. Por un lado, la vía democrática y pacífica, entre comillas, y por otro lado, pero paralelamente trabajándose ambas opciones, la vía violenta. El pedido de algunos prefectos, de algunos comités cívicos del retiro de las Fuerzas Armadas ya es no solamente una acción política, sino es un golpe civil al Estado. ¿Cómo viviste vos el intento de golpe de Estado en el 2008? Parecía, diríamos, una decisión que era imposible de ser cambiada, de realmente ir a partir en dos a Bolivia, ¿no? Es decir, había un discurso, había una militancia de varios medios de comunicación en Bolivia que estaban apostando por ese tema, y ha sido el momento en el que la derecha, las fuerzas más conservadoras, más reaccionarias de nuestro país se unieron para ir por todo, ¿no es cierto? Yo creo que, y el hecho de que se las haya derrotado en ese momento ha significado justamente esta estabilidad que hoy todavía se cuenta en nuestro país. Entonces yo creo que felizmente ese intento no prosperó. El intento de golpe de Estado del 2008, ¿no?, promovido por intereses extranjeros, jugó un rol importante el movimiento campesino en sostener la democracia, en impedir que se concrete ese golpe institucional. Cuando se creó como una sociedad entre gobernadores que eran parte de partidos políticos neoliberales que han gobernado antes del 2006, me refiero al de Cochabamba, al de Santa Cruz, al de Pando, al de Tarija principalmente, y al de La Paz también, se ha generado una etapa de inestabilidad política, obviamente para derrocar al presidente Evo Morales. Cuando hacen esta afrenta al presidente, surge la idea del revocatorio, para sacarlo al presidente Evo Morales en primera instancia. Sin embargo, las bases sociales, y en esto obviamente fundamentalmente el movimiento campesino, en vez de que sea revocado el presidente Evo Morales, revocan a quienes eran sus opositores. Por eso es que se van el prefecto del departamento de Cochabamba y el departamento de La Paz. ¿Y el disparador era la búsqueda de mayor autonomía para los departamentos? Era el pretexto. Ese era el pretexto, o era la mirada discriminadora contra las naciones indígenas, contra ese proceso de integración, contra la voluntad del gobierno central de regular el capital financiero internacional y también local, ¿no?, el proceso de distribución. Se intentó generar una dualidad de poder entre lo nacional y lo regional, y con el pretexto de las autonomías se pretendía partir el país. Las empresas transnacionales que habían perdido el manejo y el control de nuestras riquezas y de nuestros recursos naturales estaban aliados con grupos de poder económico y político que habían perdido el control de palacios de gobierno, y entonces esos intereses se sumaron y fueron e intentaron dar un golpe de Estado. Y en cuestión de semanas se decidió el destino de este país. Primero, en un referéndum revocatorio que propuso la oposición, intentando revocar a Evo Morales, y terminaron siendo revocados ellos, algunas autoridades de nivel departamental. Un intento de toma física de instituciones públicas en Santa Cruz, en Tarija, etcétera, etcétera, que finalmente tuvieron que devolver el control de esas instituciones al Estado Nacional nuevamente. Una enorme movilización de gente que hizo un cerco a la ciudad de Santa Cruz, también diciendo basta. O sea, nosotros no nos vamos a fracturar de Bolivia, no nos vamos a separar de este país, y obviamente ese cerco estaba centralmente llevado adelante por la gente pobre del campo y de la ciudad.
vengo acá a convocatoria de la presidenta pro tempore de UNASUR a explicar a los presidentes de Sudamérica sobre un golpe de Estado cívico-prefectural de algunos departamentos y estados en los últimos días. Los países integrantes de UNASUR expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Si a Evo lo llegan a derrocarlo, bueno, no voy a quedarme de brazos cruzados. Cuando empezó el golpe de Estado, ha habido una reunión de UNASUR en la Moneda, Santiago, Chile, que organizó Hugo Chávez, que la presidenta pro tempore de UNASUR estaba la Bachelet en su primera gestión. Me organizaron, me invitaron ahí. Dijeron, aquí vamos a defender a un presidente legalmente y constitucionalmente electo, Evo Morales. Se acabó el golpe de Estado, aunque también por sus propios errores, porque sus planes eran dividir Bolivia. Recordarán ustedes, se acordaba al pueblo boliviano, al pueblo latinoamericano. Se hablaba de la media luna, que era dividir a Bolivia. ¿Qué media luna? Ahora es luna llena. Para Bolivia, en su vínculo más estrecho con toda América Latina, en el proceso de gobiernos progresistas que ha vivido nuestra década, ¿se ha sentido Bolivia acompañado por los países latinoamericanos en la construcción del Estado plurinacional? Yo siento personalmente que han habido momentos fundamentales en los cuales, de no haber sido por ese periodo, de no haber sido por ese momento y por esos líderes que estaban justamente conduciendo este proceso, es muy probable que hoy quizás Bolivia estaría, quizás estoy haciendo una hipótesis, en otro escenario muy distinto, y me refiero específicamente a ese particular momento que nos tocó vivir cuando evidentemente las fuerzas más reaccionarias de nuestro país, los sectores más conservadores de nuestro país, fogoneados por Estados Unidos, pretendieron definitivamente quebrar a Bolivia. Excepto Colombia, yo diría que el resto de los países siempre estuvieron al lado, cuidando, acompañando este proceso boliviano. Fue muy duro, porque la confrontación se metió en la familia, en el barrio, entre los amigos, entre los compañeros de curso, de colegio. O sea, esa confrontación se metió en toda la vida cotidiana, ¿no? No solamente en términos de lo público, sino también de lo privado. Fue una confrontación que estuvo a punto de partir el país. ¡Autonomía! ¡Ya! Hacia mediados de septiembre se realizó un paro cívico que buscó dividir a Bolivia. Pero los sectores indígenas y campesinos, agrupados en los movimientos sociales, salieron a la calle a manifestar su apoyo al presidente Evo Morales, defendiendo el proceso de refundación de Bolivia que se había iniciado desde la llegada del movimiento al socialismo a la presidencia. Los choques entre ambos bandos escalaron hasta producirse la masacre de Porvenir, ocurrida el 11 de septiembre en el departamento de Pando. Allí, unas 30 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos entre los campesinos que defendían al gobierno nacional y un grupo de civiles armados sin identificar. Luego de los incidentes, el jefe de Estado boliviano decidió expulsar al embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, de quien trascendió que había mantenido encuentros con los líderes de la oposición boliviana y había participado activamente junto a los desestabilizadores. La creciente crisis política y social en Bolivia llevó a que los países suramericanos, organizados en la UNASUR, convocaran a una cumbre presidencial en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Allí resolvieron expresar el respaldo al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, y hacer un llamamiento general a cesar las acciones de violencia. Cuando en Santa Cruz se estaba dando un movimiento para promover desde Santa Cruz este deslocamiento del presidente Evo Morales, las organizaciones campesinas comenzaron a acercar Santa Cruz. Cuando se hace lo mismo en Pando, el movimiento campesino de Pando va hacia Cobija para acercar también.
en un acto de defensa del gobierno del presidente Evo Morales. Y hay una reacción en el caso de Pando con balas de parte del prefecto cuando ha masacrado en Porvenir a muchos compañeros campesinos. Entonces, quiero decirte que tanto democráticamente a través de las urnas y a través de los hechos mismos, el movimiento campesino ha puesto su pecho defendiendo al presidente Evo Morales. Gracias a la presión de la UNASUR y al apoyo de los movimientos sociales indígenas y campesinos, los autonomistas comenzaron a levantar los bloqueos y lentamente se restableció el orden en Bolivia. En esta década se mutó a un esquema de golpes institucionales blandos. Se empezó en Honduras, Paraguay, Bolivia, Brasil. ¿Cómo ves el contexto regional frente a estos golpes institucionales, algunos de ellos parlamentarios, con fuerte componente, ¿no?, de los poderes judiciales, ¿no?, que muchos denominamos partidos judiciales, porque se entrometen en la propia vida institucional de los países, y de los propios medios de comunicación? No pueden defenderse presidentes progresistas solo entre presidentes y entre gobiernos. Necesitamos pueblos que también se defiendan y defiendan sus procesos. Nosotros no somos gobiernos que venimos de la academia, somos gobiernos que venimos de la calle. Por lo tanto, perder la calle te pone en riesgo de perderlo todo. Hoy el pueblo boliviano vive más tranquilo. Tenemos una situación económica un poco mejor que antes. Antes se vivía algo álgido por la situación de los golpes de Estado militares, la devaluación que hemos tenido en un tiempo, y teníamos pues el gran pesar que no había un buen presidente. Ahora en la actualidad tenemos a alguien que se preocupa y que trabaja desde las 4 o 5 de la mañana por este pueblo de Bolivia. Evo Morales es una persona trabajadora. Como presidente es ejemplo que todos debemos tomar. Y se está viendo resultados. Se ven muchas caseteras, se ve mucho avance en las ciudades. Es el avance tecnológico que tiene Bolivia que está adquiriendo en este tiempo, que nosotros en aquellos años, cuando yo era pequeño, no conocía. Yo aquí conocía colectivo, hoy en día ya no, es por el aire, los teleféricos. Ir por tierra en movilidad se tarda bastante, en cambio en el teleférico se lo hacen 8 o 9 minutos. Y la situación de los puentes, que es todo por arriba y acorta villas con villas. Es mucho avance. Qué tan importante ha sido no tener embajador de Estados Unidos. Un exilado, expulsado de Bolivia, minero, me dijo: presidente Evo, hay que cuidarse de la embajada de Estados Unidos. Yo le pregunto por qué. Solo no ha habido golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y en todos los países ha habido golpe de Estado. Entonces... La sabiduría popular. Sí, y no me arrepiento de haber expulsado al embajador de Estados Unidos. Que fue uno de los grandes impulsores del intento del golpe, ¿no? Así es. Nuestros países latinoamericanos, en los 80, en los 90, han sufrido o han sido laboratorios de la implementación de las políticas neoliberales, del consenso de Washington. La ruptura de esa injerencia natural del elefante del norte, del país imperialista de los Estados Unidos en la realidad boliviana, fue también un acierto muy importante del gobierno de Morales, ¿no?, a quien habían calificado en el proceso electoral como prácticamente un narcoterrorista, ¿no? Así fue. Descalificándolo constantemente. Así fue. Fue el embajador Manuel Rocha, en realidad, el que, bueno, de alguna manera se convirtió en el principal campañero a favor de Evo Morales, ¿no? Porque eso terminó finalmente teniendo un efecto contrario. Como pasó en la Argentina en la década del 50, en la década del 40, en la campaña donde Perón accede al poder, donde el afiche más recordado era Braden o Perón. Braden era el embajador norteamericano, ¿no?, que era el principal jefe de campaña de la Unión Democrática, que era la unión de todos los partidos en contra del surgimiento del peronismo, ¿no? Así es. Sí, bueno, aquí fue bastante parecido, pero yo te digo honestamente, el hecho de que el presidente de Bolivia haya tenido un tono que parecía más bien un
un petrolero de Texas, digamos, ¿no? Antes que un presidente boliviano. Eso es casi nada frente al hecho de, por ejemplo, que el comandante de las Fuerzas Armadas sea designado por la Embajada Americana, o que el comandante de la policía, o que el presidente del Banco Central, o que la política económica, fiscal de nuestro país sea digitada justamente por Estados Unidos. Yo creo que hay un punto de quiebre, que es justamente cuando se confirma que evidentemente había un embajador que dejaba de lado cualquier forma diplomática, cualquier forma que emanan los manuales del comportamiento de un buen embajador, definitivamente empezó a ser un actor político. Y de manera absolutamente abierta, sin ningún tipo de cuidado, él empezó a hacer prácticamente una campaña en el momento justamente en el que se pretendía partir a Bolivia. Hoy obviamente la relación ha cambiado. Hoy no tenemos embajadores y yo me imagino que cuando vuelva en algún momento a tenerse embajadores en Bolivia y en Estados Unidos, yo considero que la relación va a ser de iguales. Bueno, esta es la calle Linares, conocida mundialmente como la calle de las brujas, por el saumerio que ellas dan, no por las brujitas que vuelan, ¿no? Sino porque tienen saumerio, pachamamas y todo lo demás que lleva la gente extranjera, es muy conocida. Evo Morales es una persona fuera de la transición del mismo, como te decía, la rosca de los mismos gobiernos, y poner a una persona indígena, ¿no? Que sabe nuestras costumbres, nuestra pobreza a vivir, y era ex dirigente de los cocaleros, ¿no? Y bueno, la gente indígena ha llegado a hacer más fuerza, hincapié a las costumbres de los ritmos típicos, no solo de ciudad, sino de altiplano y lugares aledaños que no se llega mucho, ¿no? Pero se le hace la fuerza. Todavía tenemos, si has visto, en lugares en las montañas que hay árboles, que hay alto, y el espiritual de la gente también. Por eso se mantiene algo. Gracias a Dios mantenemos todavía la riqueza, pureza, tanto cultural. Era mi patria Bolivia, como la quiero yo. ¡Viva mi patria Bolivia! Uno de los desafíos más importantes que atraviesa su gestión es el desafío de industrializar Bolivia. Pero le ha sido difícil, inclusive a la izquierda latinoamericana, romper muchas veces la política extractivista de nuestras economías. ¿Puede avanzar en las próximas décadas Bolivia en ser también un país industrializado, que pueda sumarse a las realidades de exportación de estos productos? Los sudamericanos en especial, pero también como latinoamericanos, deberían ampliar nuestro mercado interno. Más integrarnos no solamente políticamente o socialmente, sino económicamente. Saludamos a Brasil, Argentina, algunos países tienen ya algunos productos industrializados, tienen tecnología, cómo compartir eso internamente. Porque tal vez una sangría, especialmente para Bolivia, seguir adquiriendo tecnología de Asia, de Europa, de Norteamericana, de otros continentes. Ya hemos empezado. Si bien está garantizada una liberación política, acompañada por una liberación económica, pero no nos acompaña la liberación tecnológica, pasa por ciencia y tecnología. Y así estamos muchos países de Latinoamérica como también de Sudamérica. Estamos en una fase en la que necesitamos consolidar en lo económico la industrialización. O sea, recuperamos nuestros recursos, logramos una mejor y más equitativa redistribución de los recursos. Hoy tenemos una Bolivia integrada, más de 1 millón de personas han salido de los ámbitos de pobreza extrema y pobreza. Y lo que necesitamos ahora es seguir avanzando hacia el camino de industrializar, dejar de ser un país que vende materia prima para convertirse en un país que transforma y que genera trabajo al interior de su propia economía. También creo que la justicia sigue siendo una asignatura pendiente en Bolivia, la transformación real de la justicia. Creo que son dos de los grandes temas hacia adelante. ¿Cuáles son los principales desafíos
del movimiento al socialismo, del masismo de cara a los próximos años? Evidentemente falta, diríamos en términos de desarrollo económico, consolidar el tema de la industrialización. Yo creo que eso es uno de los elementos sin duda centrales que sustentan este proceso. La gente hoy siente que definitivamente cuando el Estado administra los recursos y los distribuye de manera adecuada, se puede generar estas condiciones donde la gente sale de la pobreza, se puede lograr índices de desarrollo humano importantes, se puede derrotar ese enemigo terrible que es la pobreza, se puede, en fin, generar mejores condiciones para todos, donde quien tenga algún tipo de iniciativa privada la pueda llevar adelante, condiciones de estabilidad económica que son fundamentales para poder pensar en una profundización de este proceso. La perspectiva de que Bolivia se constituya en el corazón energético de la región es un desafío que se ha planteado el presidente Evo, que todos estamos trabajando básicamente para eso. Nuestro anhelo más caro, que es la posibilidad de que Bolivia vuelva con soberanía a las costas del Pacífico, es otro de los elementos que nos hemos trazado como un desafío. Y bueno, nuestro desafío es nuestra Agenda 2025, allí está sintetizado todo esto que te voy contando. Y yo generalmente me quedo con este elemento que a mí me parece fundamental, y es que en 2025 no debiera haber en Bolivia una persona, un ciudadano o ciudadana viviendo por debajo de la línea de pobreza. ¿Y está el gobierno en condiciones, con capacidad de reinterpretar las nuevas demandas sociales de estos sectores campesinos que han ganado en derechos? La gran virtud que tiene el presidente Evo Morales es de estar en permanente contacto con la sociedad. Ese es, yo pienso, uno de los detalles que le ha permitido estar al tanto de todos los problemas. Y este hecho nos permite a nosotros percatarnos de las necesidades. Evidentemente ha mejorado las condiciones económicas, por ejemplo, de la clase media. Una clase media que estaba pujando por tener mejores condiciones, hoy por hoy ha logrado tener esas mejores condiciones y exige o tiene otras demandas. Por tanto, hay que estar al nivel de esas demandas. Estamos trabajando en políticas internas en el gabinete político, económico. Tenemos ese tipo de evaluación y nos hemos dado cuenta que hay que atender a otros intereses emergentes que tiene la sociedad. ¿Y pensabas que en tu vida vas a poder ver un proceso tan legítimo de cambio? Te lo digo con toda franqueza, pensé que no lo iba a ver, sinceramente. Yo pensé que me iba a morir sin ver a un indio presidente. Soñaba con que sea posible, creía que probablemente yo como parte de esta generación no lo iba a vivir directamente. Apostaba a que nosotros sigamos construyendo para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de vivirlo. El presidente Evo Morales ha definido políticas de Estado, políticas de gobierno, que yo pienso que no solamente van a quedar para ahora, sino van a quedar implementadas para el futuro del país. Fue un tsunami político, digamos, es decir, nos jaló a todos. Todos nos sentimos convocados a ser parte de esta revolución y de este proceso de cambio. Millones de indígenas que seguramente dijeron, ¿por qué no votamos por uno nuestro? Paremos esto. Y decidieron y votaron por un indio. Cuando vieron la papeleta, se buscaron ellos en la papeleta. Y el que estaba ahí era el indio, y votaron por él. Así importante recordar siempre nuestra vivencia. Yo siempre me pregunto, no quisiera ver más niño Evo Morales. Yo tengo bien metido en la cabeza, pero además de eso quiero confesarle, primero es un dirigente sindical. Además de eso, del movimiento indígena es presidente. Inicialmente, los primeros años de mi gestión como presidente, yo dije, si yo dirijo mal Bolivia, nunca más el pueblo boliviano va a confiar en otro dirigente sindical, en otro movimiento indígena. La capacidad que tuvieron los liderazgos indígenas de no proponer un proyecto en el cual sus derechos sean solamente incluidos, su perspectiva y su voluntad de transformación del país, sino la de todos los demás. Y eso es lo que lograron hacer los pueblos indígenas en Bolivia, plantearse un Estado plurinacional incluyendo a todos. En el próximo programa debatiremos sobre los avances en las políticas de género en la Argentina y América Latina.
Dialogaremos con 3 generaciones diferentes de mujeres con distintos abordajes sobre el rol de la mujer en la lucha por la igualdad plena.